Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a descubrir este nuevo legendario que nos han metido en el juego, Giselle, un luchador de la facción del caos y de la facción pesadilla, que tiene una pinta brutal, chicos. Así que vamos allá. Vemos que, como bien hemos dicho, es luchador con un rango normal, que tiene ataques múltiples sin retirada y dominio de la arena. ¿Por qué dominio de la arena? Porque dominio de la arena es una habilidad que lleva al ser de la facción del caos, que lo que hace es aumentar el daño en la arena un 15%, ¿de acuerdo? También tiene el talento que al infligir daño aplica una acumulación de pesadilla de sangre en el objetivo. ¿Qué es pesadilla de sangre? Pues pesadilla de sangre es que al infligir daño a un enemigo con 3 acumulaciones de pesadilla de sangre, se consume el 5% de la vida del campeón y se eliminan las 3 acumulaciones. Además, inflige un 120% de daño en área a un máximo de 3 enemigos cercanos al objetivo. Ya vemos que, aunque sea luchador y no tenga mucho rango, pues que vamos a poder hacer daño en área con él. Luego lo vamos a ver en las habilidades, que tiene una habilidad que es bastante potente a mi parecer. También es de la facción pesadilla, que yo creo que la facción de pesadilla es una de las mejores del juego, por lo menos a la hora de hacer daño, tanto en arena, en el boss de clan. Creo, dejadme en los comentarios si os parece que es la mejor facción ahora mismo, la facción más fuerte del juego. Yo, a mi parecer, sí, a mi parecer es la más fuerte del juego. Bien, pues vemos que es de la facción del caos y de la facción pesadilla. Ahora vamos a ir a ver sus habilidades. Antes de ver sus habilidades, me ha llamado mucho la atención que tiene, como otros muchos luchadores, ya sabéis que los luchadores son los personajes con menos coste en el juego a nivel general, y tiene 12 de coste, con lo cual la podemos sacar bastante rápido al campo de batalla. Bien, vamos a ver sus habilidades, y por aquí vemos que el ataque básico lo que hace es infligir un 100% de daño a un enemigo y que se puede mejorar hasta un 20% adicional, es decir, un 120% de daño. Vemos que es un básico normalito, tampoco es que esté roto el básico este, pero hay otras habilidades que, ojito. Vamos a dejar la definitiva para más adelante y vamos a pasar a sus pasivas. Ojo con esta pasiva que se llama latido sanguíneo, y lo que hace es un 10% de velocidad de ataque extra se convierte en el daño crítico. ¿Por qué velocidad de ataque? Porque con la velocidad base no va a contar, entonces a partir de ahí toda la velocidad que le podamos meter al héroe, además aquí si pulsamos nos lo va a explicar, la velocidad de ataque obtenida por cualquier medio, excepto los 100 puntos de velocidad de ataque iniciales, es decir, los base, se va a convertir en un 10% de daño crítico. Chicos, mejorando la habilidad vamos a poder conseguir daño crítico convertido de la velocidad de ataque extra más 2, otro extra más 2, otro extra más 2, y el último, la última subida de nivel, el nivel número 5, un extra más 4. Ojo, ojo, que si le metemos mucha velocidad a este campeón, podemos llegar a hacer mucho daño con su pasiva, chicos, con una habilidad pasiva. Ni siquiera tenemos que esperar para poder lanzarla, simplemente es una habilidad pasiva. O sea que esta pasiva está rotísima, me parece muy buena habilidad pasiva, creo que de las mejores del juego. Y ojo que tiene otra habilidad pasiva que lo que hace es aumenta en un 14% el daño infligido a los enemigos que tengan la vida superior al 70%. Pero ojo que esto se puede mejorar, porque el daño infligido adicional lo podemos mejorar en un 2%, en otro 2%, bajar el umbral de vida un 10%, y otro 2% al daño infligido. Con lo cual podemos llegar a hacer mucho daño de forma pasiva, junto con la pasiva de la velocidad, y junto con esta pasiva se puede llegar a hacer mucho daño de forma constante, es decir, lo podemos llevar a arena para diferentes arenas, para daño individual, etcétera. Podemos llevarlo porque podemos llegar a hacer muchísimo daño con este personaje. Ya vemos, las dos pasivas son muy fuertes, y luego tenemos la pasiva de ser de la facción del caos, que lo que hace es aumentar el daño en arena un 15%. Y luego, además, le unimos su definitiva, filo cruzado, que lo que hace es, al activarse la habilidad definitiva, sigue rodando unos instantes e inflige varias instancias de un 90% de daño a los enemigos que estén alrededor de forma aleatoria. Cuanto más corto sea el intervalo de ataque, más alta será la frecuencia de daño. Ojo que esto se puede mejorar con un 5%, el coste de habilidad bajarlo a 100, el daño otro 5% y bajarle otro 100 el coste de habilidad. Chicos, me parece que para ser luchador puede hacer daño individual, pero es que también puede hacer daño en área, y esto lo que nos hace es que lo podamos llevar a incursiones donde
necesitemos personajes que hagan daño en área, como la incursión de equipo número 1 o la incursión de equipo número 2. Yo creo que en esas dos puede brillar bastante. Habrá que ver, tendremos que ver qué tal se comporta en el boss de clan, pero creo que gracias a sus pasivas de la velocidad va a ser un personaje también importante para boss de clan. Tendremos que hacer pruebas una vez que tengamos al personaje, pero creo que puede ser muy bueno también para eso y sobre todo pues para la arena. Creo que esos 4 sitios es donde más va a brillar este personaje. Nada hay que decir, que bueno, seguramente que en lo que son las incursiones de oro y experiencia, que también se va a poder utilizar porque hace también ataque en área, entonces, pero sobre todo eso, incursión de equipo número 1, incursión de equipo 2, boss de clan y arena. Yo creo que esos 4 sitios es donde más va a brillar este personaje y creo que va a estar en el top. Veremos una vez que la gente lo tenga o que tengamos, yo cuando lo tenga subiré un vídeo de cómo utilizarlo y cómo equiparlo, ver cómo se comporta, porque muy importante va a ser ese daño pasivo que va a ir haciendo con su velocidad, chicos. Creo que no me dejo nada más. Bueno, ya sabéis que en el despertar tenéis las mejoras de las habilidades y las mejoras de los atributos, que siempre van a ir enfocadas a mejorar lo que es el ataque y el índice crítico, chicos. Sí, o el ataque crítico. Sí, lo que hacemos es topearla. Este personaje, mira, vamos a ir por aquí. Vamos a ir para atrás otra vez. Si lo que hacemos es topearla, su índice crítico, como con sus pasivas y demás, lo que nos va a dar es daño crítico. Podemos llegar a hacer mucho daño si llegamos a tener un índice crítico del 100% o lo más cercano posible, porque todos los ataques van a pasar a ser críticos y con la velocidad le vamos a poder dar mucho daño. Espero que se haya entendido, espero que sepáis cómo utilizar el personaje. Creo que no quedan dudas. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, y bueno, iremos resolviéndolas poco a poco, pero ya sabéis, primordial, caparle el crítico, subirle el índice crítico y mucho, sobre todo más la velocidad, porque la velocidad es la que te va a dar mucho más crítico en el ataque, y con eso podemos ir probando el daño que hace. Chicos, creo que no me dejo nada por explicar, creo que ahora sí está todo. Si tenéis cualquier duda, podéis dejármela en los comentarios, ya sabéis, darle un fuerte like, y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!